Pues saludamos a Txema Crespo, muy buenos días, Pilar Velasco, Paco Maruenda y Carlos Segovia. Bueno, ya lo sabéis, fumata blanca aparece en Bruselas, Junts y Esquerra habrían llegado por fin a ese acuerdo para... Bueno, Pilar, ¿va a poder soportar Pedro Sánchez todas las críticas que se van a abrir en este momento? Ya ha habido suficientes, ya ha habido muchas. La avalancha de las últimas semanas yo creo que demuestra que han aguantado con la fumata blanca de hoy. Pero a mí me gustaría volver al marco de cómo se está comunicando Junts. A Junts solo le quedan las palabras, las llamemos humillación o no humillación, porque lo que está haciendo es lo mismo que ha hecho Esquerra Republicana hace 4 años. Dar un paso, está aceptando una amnistía, que es verdad que es lo mismo que Esquerra. Jurídicamente es mucho más polémica una amnistía que un indulto, sí, pero de cara a su electorado, oiga, usted está hoy haciéndose la foto con el gobierno de España, que no quería hacerse la foto, que también antes del 23 de julio decía que no quería saber nada de Pedro Sánchez. Los pasos que ha tenido que dar para atrás también se reflejan hoy. Lo que ha hecho Junts es buscar una salida personal a Puigdemont y política para el partido. Pedro Sánchez coge los 7 votos de Junts, ya, pero Junts ya negoció la mesa del Congreso. Está diciendo que quiere volver a la gobernabilidad con Esquerra, con lo cual en esta pugna entre ellos hay que decir que pueden incendiar mucho en Twitter, pero que están en el mismo sitio que Esquerra. O sea, me estás diciendo que por hacer de la necesidad virtud, que es la frase en boga esta semana, en el fondo lo que se ha conseguido es que Junts vuelva al tablero político, y ya que solo por eso nos tenemos que felicitar. Yo no sé si felicitar, pero es un hecho. Ha vuelto al tablero político. Hoy quien firma es el secretario general del PSOE con el de Junts, que hasta hace 5 minutos, hasta antes de las generales, no querían saber absolutamente nada. Hay una legislatura pendiente. Veremos qué papel juega, porque la legislatura va de cómo se gobierna. Estaban fuera de la política y yo hoy sí creo que vuelven hacia la política. ¿Qué dicen los...? Un apunte rapidísimo. ¿No te sorprende que le incendie más Madrid que Cataluña? Porque en Cataluña yo no veo las movilizaciones que hay en Madrid. Y también había movilizaciones de constitucionalistas en las calles en 2017, ¿no? Expectantes, pero no es tan Paco. Hay una calma en Cataluña que pasa por estos acuerdos que está ahí. Me dicen fuentes próximas a la... Incluso destituir a los jueces. ¿Sí? Bueno, como se dice en la Alemania nazi, no pasa nada. Oye, jueces destituidos todos. Si y nombramos jueces que sean del partido como Tochu. Vamos a ver. Tochu es un Tochu. Se expresan por sus resoluciones, por sus sentencias. ¿Vale? Y esas son objeto también de cuestionamiento por otras instancias judiciales. Sí, claro. Y el Consejo General del Poder Judicial no se pronuncia a través de comunicados. Pues ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Dónde está prohibido eso? Rápidamente, que los jueces hablan por sus instrucciones, hablan por sus instrucciones y sus decisiones. Entonces no voy a calificar yo al juez sobre su posición, pero en la financiación ilegal de Púnica imputó a la jefa de prensa de Esperanza Aguirre, y cuando la jefa de prensa le dijo, pero si yo cumplía órdenes, solo ha quedado imputada a ella. Cuando Jorge Fernández Díaz, es ministro, dice, oiga, yo no monté la kitchen, llame usted al señor Mariano Rajoy y siéntele en este banquillo a preguntarle, el señor Mariano Rajoy no ha aparecido tampoco por el banquillo. Es decir, hay causas en las que se quedan al final los de tercera fila y otras como esta en las que aparece un imputado por terrorismo en el día en el que previstamente se iba a cerrar la negociación del acuerdo de investidura. Pero por concluir, a ver, no lo decimos nosotros, el propio presidente en funciones del CGPJ no ha firmado el comunicado de los 8 vocales conservadores porque dice que es una toma de posición política al no conocer la ley sobre la que se están pronunciando. Lo mismo se podría aplicar al comisario. Yo voy a estar aquí hasta mucho rato. Ahora mismo estamos viendo cómo personas un poco, por decirlo más mayores, están echando de la calle a las personas jóvenes, las personas que van encapuchadas porque ellos mismos afirman que no les representan y que no quieren violencia. La realidad de todo esto es que tiene que venir gente que venga a protestar de manera pacífica. Venir aquí a tirar bengalas o a lucir esvásticas o tal, no sobra. Son las 8 de la tarde y aunque parecía que hoy habría menos manifestantes que ayer, sí que es cierto que ya se aglomeran casi 1 millar de personas, según ellos, a manifestarse de manera mucho más pacífica. Se han juntado aquí grupos de gente extrema que lo único que quieren es causar violencia. Solo está protestando ahora mismo, no hay nada malo. Hemos venido a posta. Grupos ultras, los antisistemas.
Son las 11:30 pasadas de la noche y como pueden ver los manifestantes ya se están dispersando. La policía también está empezando a echar a la gente. Una manifestación muy diferente a la que se ha vivido este miércoles, muy diferente a la del pasado martes, pero eso sí, los manifestantes ya han dicho que jueves va a repetirse sí o sí la manifestación. No quiero dejar de insistir, aunque es inútil porque forma parte de la estrategia política deliberada de Ayuso y también del Partido Popular, en que los políticos no pueden lanzar mensajes como que nos han colado una dictadura por la puerta de atrás, que vivimos en un régimen dictatorial en el que hay prensa del régimen. No pueden lanzar estos mensajes y hay que insistir, porque no le puedes decir a tus votantes, si hay una mayoría absoluta de votantes de Ayuso en Madrid, que hay una dictadura, porque lo lógico es que salgan a la calle. Y cuando de salir a la calle lo que ocurre es que legitimas que haya grupos de ultraderecha violentos que no habían salido y no se habían envalentonado hasta ahora, cuando te explota y sale el monstruo fuera de la botella, ¿cómo lo vuelves a meter dentro? ¿Qué es lo que tenemos? El paisaje a día de hoy son revueltas violentas en las calles y es un discurso incendiario. Por eso insisto, la responsabilidad a la presidenta de la Comunidad de Madrid, no legitima. En absoluto, estoy insistiendo en que no se pueden, en que la política tiene una responsabilidad en qué mensajes lanza. El PP ha condenado claramente, sobre lo que pasa hoy. Muy contundente. No, si yo también me he expresado con claridad. No se pueden lanzar esos mensajes desde la política porque incendian las calles. Por favor, contención. Y ahora, sobre la fumata blanca de hoy. Yo insisto también en que me parece una curiosa manera por parte del independentismo de reivindicar y elegir el 9 de noviembre, porque, señores, la foto de su consulta ilegal del 9 de noviembre la están haciendo en un pacto de investidura del Gobierno de España. Háganse mirar las contradicciones y es lo que hay en este momento, a ver si conocemos detalles a lo largo de la mañana. Joaquín. Sí, yo lo que me pregunto es campaña electoral. Y no solo no la llevaba en el programa, sino que negó que fuera a hacerlo. Por lo tanto, este interés sobrevenido en buscar soluciones tiene mucho más que ver con sostenerse en el poder. Y eso es algo que es muy difícil, por mucho que os empeñéis en argumentar, que se niegue. Y es un elemento que no se puede sacar de encima de la mesa. La amnistía, la impunidad de Puigdemont... Y vamos a estar de acuerdo en que no estaba en el programa. No estaba, no. Este es un pacto por la investidura, claro. Es el precio del poder, no es un pacto por la concordia. Es un pacto cuyo precio es la discordia en el resto del país. El frentismo es un presupuesto indispensable para que esta ley salga adelante. El frentismo y el choque entre instituciones. Mira, porque nadie oculta que se busca un choque con el Poder Judicial. Se dice a las claras, como lo dicen los líderes húngaros o polacos en su momento, y se busca atar de manos y pies a los jueces, como si eso fuera una cosa normal. Eso no es concordia. ¿Y qué puede hacer discordia. Ante esto Europa? Me pregunto, porque decía Isabel Díaz Ayuso, me encomienda Europa, ojalá esto no lo permita Europa. ¿Qué margen tiene aquí Europa? ¿Qué margen tiene el rey? Parece que a día... Esto es por tus palabras, Pilar, porque creen que consideras que lo que hemos visto, las protestas frente a Ferraz, las está auspiciando el Partido Popular y casi les hace responsables a ellos. Pues insisto, porque he dicho, me he explicado perfectamente, insisto en que los políticos tienen que controlar el mensaje que mandan a la sociedad. No se puede decir que España está en una dictadura, que son las palabras textuales de la presidenta de Madrid, y luego pedir que la gente no salga a las calles, porque ante una dictadura tiene que salir hasta el último ciudadano español. Y lo siento mucho, no es una dictadura, es una ley de amnistía que tenemos todo el derecho a rechazar, pero perdón, entre rechazar la ley de amnistía y las barbaridades que hemos escuchado en la calle y las agresiones a los periodistas hay una diferencia abismal. Creo que ahora se me ha entendido bien. Relación causal con las palabras de la No, insisto, ¿dónde ves tú la causalidad? He pedido responsabilidad. Sí, claro, no se puede decir que hay una dictadura en España, Joaquín, no se puede decir porque no la hay. Igual que no se puede decir, igual que no se puede decir que hay un presidente ilegítimo, porque es no respetar el sistema parlamentario. El PP utiliza el lenguaje de los independentistas catalanes que se saltaron la ley, es lo que estás diciendo, Joaquín. Sí, es decir, ojalá hubiera habido unos pactos, pero aquí se trata de entregarse por la necesidad de 7 diputados y nada más. Pilar, ¿sin más? ¿Rendición por parte de Pedro Sánchez? En ese poema, que en realidad el poeta será estupendo, pero rezuma el odio habitual de Junts cada vez que se expresa, dice, el único señor, sí, es verdad, el único, el que tenía la llave de esta investidura, pero hay que recordarle, señor Turull, es usted la llave del Gobierno de España. Señores independentistas,
Pedro Sánchez les da las gracias por colaborar en la gobernabilidad del Estado, del que se habían desentendido en los últimos años, al menos desde el 2017, con lo cual que solucionen ellos sus contradicciones, pero rendición sí la hay, también del independentismo. Hay un latinajo en ese tuit de Puigdemont que tenemos que traducir porque no todo el mundo maneja el indesinente, pero se lo... Alimentando la expectativa de la investidura. Es que el gobierno se va a gestionar y se va a decidir en el exilio porque el artífice del pacto no puede entrar en territorio español porque le ponen las esposas. O sea, si aceptamos con normalidad esto, aceptamos también con normalidad todo lo contrario que decía el PSOE hasta el 24 de julio. 24 de julio respecto a la amnistía. Rubén, por favor, no hay mira, nada es que... en el independentismo ni en Cataluña desde antes del 2017. No, pero es que no, yo digo que a mí el 9 de noviembre en esta fumata blanca no es aislada de todo, de dónde venimos. Y aislarlo es un error. A la pregunta de en qué posición está el independentismo, no lo dice solo el gobierno. Si tú les preguntas a Esquerra Republicana, ¿va a haber un referéndum en los próximos 4 años? Te dice que no. Si se lo preguntas a Junts, no te va a decir que sí. Hombre, gracias a Rajoy que le hicieron 2. Pero como esto no va... Mira, como el argumento sean los soldados de Flandes de Ferraz. De Rajoy y Sánchez, no, a mí no, hubo 2 referéndums en este país. No le pongas partido político, Rubén, pero hubo 2 referéndums. A ver, y lo que hay tengo cara de Díaz Ayuso, tengo cara de Díaz Ayuso, seguramente no, ¿verdad? O sea, a mí el argumento del PP y de los fachas que están en Ferraz no se me puede restregar. Pues argumentos Yo estoy utilizando los argumentos, estoy utilizando los argumentos del Partido Socialista. Hasta el 24 de julio. Digo el 24 de julio porque ese día, ya después de las elecciones, Salvador ya proclama no habrá amnistía. Que se responsabilicen ellos de sus mentiras y de las tergiversaciones de su programa. Porque si la convivencia era tan nuclear, tendría que estar en el programa electoral. Y si la convivencia es tan importante, tendrían que haber dado argumentos diferentes a los que ahora nos ofrecen. Porque es un salto nuclear respecto a una cuestión nuclear. De verdad. Ellos delante... Como deriva autoritaria... Como deriva autoritaria no está mal. Yo por enfriarlo, por enfriar la deriva autoritaria, a ver, hay una colisión entre el derecho de gracia, que está reconocido en la Constitución y también en el Código Penal, y lo que es la desigualdad y el principio de desigualdad. Y este choque frontal es lo que terminará el Tribunal Constitucional por analizar en esa supuesta futura ley de amnistía cada vez más evidente, ¿no? Y yo sí que quiero respetar la autonomía de los jueces. Me niego a pensar que hay 7X jueces comprados en el Tribunal Constitucional. Me niego a pensarlo a día de hoy, pero ni en el Constitucional ni en el Supremo. Pues esa es la tesis. Pero no la mía, conociéndoles, hablando con jueces. No es un tribunal de justicia. Entonces, pero Pilar, te niegas a aceptar que hay un ministro de Justicia con sede en el Constitucional que es contrario a la amnistía. ¿Te niegas a aceptar eso? No, y fue un error del gobierno poner a campo pudiendo haber elegido a otra persona, pues, pero voy más allá. También a Laura Díez, que había estado en el gobierno, no tendría que estar ahí. También Arnaldo, que estaba muy vinculado al PP. Sí, yo tengo claro críticas. Y el PP hizo una buena propuesta sobre la independencia de los jueces que tienen que acceder a esos cargos, que como no está en el gobierno no se ha llevado a cabo. Pero, oye, hasta ahí lo compro. Pero déjame el Tribunal Constitucional con los tribunales de justicia. Pero el Tribunal Constitucional es un intérprete político de la Constitución y es un órgano constitucional y no un tribunal de justicia. Lo que debería pedirse a estos señores, o sea, porque ya no solamente los nombramientos, sino debería pedírseles pues que sean independientes en el sentido de que analicen jurídicamente y en segundo lugar que se abstengan cuando crea que se tienen que abstener, porque hay personas en el Tribunal Constitucional que se tendrían que abstener, porque ya se han pronunciado, es decir, el campo se ha pronunciado sobre esta ley. El propio conde Pumpido se tiene que abstener, pero lo dijo él mismo en su toma de posesión. O sea, esos dos se tienen que abstener. María Luisa Balaguer dijo el otro día en la radio que la amnistía es constitucional. Bueno, de María Luisa Balaguer el otro día fue de traca. Tres se tienen que abstener. ¿Cuántos más? Digo, vamos echando la cuenta. Sí, podemos. 10 negritos, parece. A lo mejor no queda nadie. Vamos con tu padrino, ¿te parece? Escuchamos a Felipe González. Sí, hombre. ¿Te parece? Claro. Lo digo porque... Por alusiones. Claro, por alusiones. Creernos lo que hacen los jueces o lo que dicen los jueces cuando dicen lo que a nosotros nos gusta. Yo, por ejemplo, al contrario que Pilar, yo creo que la justicia está totalmente politizada. Por ambos partidos. Así lo creo. Creo que, de hecho, el PP no es quien para hablar de la limpieza de la justicia, teniendo en cuenta lo que lleva haciendo ya 5 años con el Consejo General del Poder Judicial. Pero yo no sé si el juez García Castellón, por ejemplo, es un tipo objetivo, sin ninguna tendencia política.
Yo creo que sí la tiene. ¿Cuál es la que tiene? ¿Sabes ¿Cuál es la que tiene? Digo, porque ha procesado a Jorge Fernández Díaz. Sí, pero... Yo digo, pero por ejemplo... Entonces, ¿en qué quedamos? Por ejemplo, que lo que nos conviene sí y lo que no nos conviene no. En lo que objetivo terrorista... Hombre, ¿qué quieres que te diga? Racionalmente no se sostiene. Racionalmente no se sostiene. Es que no dice eso. Sí dice eso, que yo me he leído todo el audio. Él lo que dice, él no dice que conforme al cuadro indiciario que le presenta el informe de la Guardia Civil, él tiene la obligación de investigarlo. No tiene la obligación, Juan. Tiene la obligación. Y nos hemos leído todos aquí muchos sumarios y hemos visto a muchos jueces tomar decisiones sobre informes de la Guardia Civil o de la policía. De todas formas, ahí está el juez, que es un juez individual, está sometido a una serie de controles. Hay un fiscal que ha presentado un recurso ante una sala. Y si esa decisión no es correcta, la sala la corregirá. Pues me gustaría saber qué tiene. No, porque puede que Guevara y Abascal, que son los llamados con mayoría a pronunciarse, pues prefieran que titular, Gonzalo. No, yo el melón me lo quería llevar a si pensáis que la sala la corregirá. Pues me gustaría saber qué tiene. No, porque puede que Guevara y Abascal, que son los llamados con mayoría a pronunciarse, pues prefieran que titular, Gonzalo. No, yo el melón me lo quería llevar a si pensáis que la justicia está politizada. Está claro que la mayoría sí. No este caso, pero no que esté politizada no porque gobierne ahora Pedro Sánchez. Si pensáis que la justicia en general está... No, yo creo que no lo está. Yo creo que lo está. Yo creo que no. Hay un salto, Gonzalo. Yo creo... Y si los partidos no pretenden hacerlo, el PP, ¿por qué bloquea la renovación de los... No, sí. Pero hay una cosa es que los partidos quieren politizar la justicia sin ninguna duda. La justicia está politizada mucho menos de lo que creemos. Si hablamos... Solo en los altos tribunales. Solo los que llevan... Por justicia hablamos el desempeño cotidiano de un juez en su ámbito de influencia. Y entonces conviene, de verdad, aislar un debate respecto a la política, como dice Elisa. Ahora en la Audiencia Nacional y en el Supremo y en los temas políticos. Sí, coincido. La justicia está politizada, sí, pero hay un salto cualitativo, y más en los altos tribunales, entre estar politizado y dictar una sentencia contraria a derecho. Eso es diferente. Es como la barbaridad que ha insinuado el Partido Popular en el último mes diciendo que el Tribunal Constitucional poco menos que estaba leyendo la ley de amnistía, sabiendo deliberadamente que eso sería ilegal. Y ahí es donde voy. ¿Está politizada? Si los jueces prevarican dictando sentencias, no, me niego a pensar que prevarican. Bueno, alguno puede prevaricar, porque en este país también claro, hemos partido de la base de que en este país ningún juez es corrupto, ningún juez prevarica. Una última hora. Junts per Catalunya y el PSOE han llegado a un acuerdo esta madrugada. Esto es lo que se nos hace llegar por parte del entorno de... Bueno, en realidad nos falta la figura del relator, porque efectivamente, donde se había posicionado el PSOE, que era como una comisión de seguimiento de los pactos de gobierno, a lo que están contando ahora nos faltan los nombres, y yo creo que eso es lo que va a determinar si efectivamente tiene pinta de relator o no. Tiene pinta de una figura. Esquerra lo sabe, Esquerra está contenta con quienes han elegido como vigilantes del pacto, que es lo que dice además aquí negro sobre blanco el acuerdo, y es que van a dar seguimiento y cumplimiento. Pero yo creo que, de nuevo, la institución o el cargo que sea y que hayan elegido es lo que va a definir cómo se va a seguir y cómo se va a dar cumplimiento al pacto. Y luego hay otra cuestión, y es que cuando reconocen que Junts va a proponer la celebración de un referéndum, pero que tiene que ser de acuerdo al artículo 92. Procesos judiciales que se van a quedar en el aire. Pues sí, Jacobo. Siquiera, o sea, que es que estamos en unos estadios yo alarmantes. Una frase que ha dicho Santos Cerdán en la rueda de prensa, y es la justicia la aplican los jueces. No es nominativa la ley de amnistía, porque efectivamente no puede haber una amnistía con nombres y apellidos, está prohibido, pero que haya resaltado en esta rueda de prensa que son los jueces en su discrecionalidad que tienen que aplicar la ley, disculpadme, es un mensaje. Y lo que yo sí veo en el acuerdo, bueno, es un mensaje en el que está diciendo que, oye, igual hay posibilidad de que los jueces interpreten esa ley de amnistía, y si la interpretan es a favor o en contra. Es que falta el texto, porque yo lo que veo en este acuerdo que estamos analizando es mucho simbolismo, mucho mensaje electoral, pero lo que veo de chicha aquí es una ley de amnistía, que tenemos que conocer el texto, espero que cuanto antes mejor, y cuantos más detalles mejor. ¿Y el relator no te parece relevante? Mira. Depende de quién sea y depende del nombre que lleve. Es que a mí me parece seguir increíble. Los pactos a priori son los que ha elegido Junts, es decir, es que no... es que aquí se dice... aquí se dice que PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo... No, pero vamos a ver, el Partido Socialista lo que está asumiendo es que Junts va a pedir un referéndum vía constitucional.
Claro. Pero es que la Constitución no puede permitir un referéndum de autodeterminación. Y es lo que dice a continuación. Como decir que los catalanes deciden sobre el futuro de toda. Y es lo que dice a continuación. Y el PSOE mantendrá la del electorado no puede. Pero no os volváis locos, porque es de legislatura, es un brindis al sol. Pero como hay unos relatores internacionales y como hay unos compromisos, si esto no va evolucionando hacia donde Junts desea, pues podrán romper en cualquier momento. ¿Vale? O sea, es decir, claro, de momento están los relatos. Una cosa es el pacto y otra cosa son los relatos. Entonces es evidente que han hecho un texto en el cual cada uno pueda a su parroquia venderle una parte. Pero el esto es el relato. Esto es indigerible. Estos son tres ladrillos que te tienes que tragar. Junts propondrá un referéndum de autodeterminación basado en un artículo de la Constitución. El PSOE se opondrá, es lo que dice ahí. Y yo me remito a lo que ocurrió en este país en el año 2005 en el Plan Ibarretxe. El Plan Ibarretxe, la independencia del Plan de Independencia del País Vasco se votó en el Congreso de los Diputados en el año 2005, febrero, si os acordáis. Yo lo encajo perfectamente en este modelo. Un partido político como en este el PNV, no digo que me guste, digo, no, porque además un referéndum, las mayorías serán otras. Sí, no digo que me guste, digo que hay un antecedente y fue el Plan Ibarretxe, que se parece mucho. Fue Ibarretxe al Congreso, se solucionó el problema. Hasta a día de hoy sigue solucionado. Digo porque no dé la sensación de que el PSOE está permitiendo un referéndum. No, hombre, ¿cómo va a dar la sensación porque a mí, de que el PSOE está permitiendo un referéndum si está permitiendo un referéndum? ¿Cómo no va a dar la sensación si lo que está haciendo ahí es concedérselo? O concederle la expectativa, que así se celebra con euforia en la prensa afín, precisamente porque se recoge como esencia del documento incendiario que aquí tenemos. Tiene que hacer fiestas. Es un documento en el que esto es todo letra pequeña, además, eso hay que considerarlo. Otra de las proezas escénicas. Es brutal. No, por eso digo, todo es letra pequeña. O sea, esto es para. Pero fíjense que en la última página, que es donde se dice la investidura de Pedro Sánchez con el voto a favor de todos los diputados de Junts, viene digamos, seguido de un punto que es la estabilidad de la legislatura sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo. Es decir, déjame, Susana, por favor, leer dónde viene que el PSOE va a permitir un referéndum. Aquí lo tienes. En oportunidades históricas, espérate, acuerdos. Espérate. Mucho más grande la parte de antecedentes que la de. Y hay una cosa, que también es muy. Este es el contrato de los hermanos Marx, sin duda alguna. Es que se va a abrir una comisión de investigación en el Congreso que va a determinar hasta dónde llega el lawfare, es decir, hasta dónde llega el Estado ha hecho trampa. Eso es. Lo va a determinar el Congreso. ¿Hasta dónde los jueces han hecho trampa en una comisión de investigación? Todo muy lo que dice el acuerdo. O sea, todo se va a hacer en una comisión de investigación. O sea, una comisión de investigación va a decidir nuestras vidas. Porque va a decidir quiénes forman parte de la gobernabilidad y vuelve, antes lo comentábamos con Pilar, al tablero político, del que había salido hace 6 años y estaba subido al monte. Yo lo siento, pero sigo sin leer aquí que el PSOE vaya a permitir un referéndum de autodeterminación. Claro. En esto que me has señalado, yo no leo eso. Lo leemos textualmente para que la gente en casa llegue a sus propias conclusiones, porque es que es verdad que, como todo tiene tanta trampa, esto parece realmente un contrato de estos que firmamos ante notaría. En cuanto al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña, parándose en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo a través de los mecanismos jurídicos oportunos del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones de autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña. Unos hablan de Estatut y los otros dicen que van a proponer un referéndum de autodeterminación. Yo no interpreto que el PSOE esté permitiendo un referéndum. La reforma del Estatut famosa que había estado sobre la mesa y que se había comentado mucho, yo aquí la veo por descartada. El PSOE se está suscribiendo al Estatut como quedó después del Tribunal Constitucional y es donde se estaba situando el Partido Socialista. Yo ahí veo una intencionalidad de Junts, que es la que ha tenido siempre y lo ha llevado en su programa electoral desde que nació, y una intencionalidad del PSOE, y es nosotros no vamos a aceptar esto. ¿Pero qué tipo de acuerdo es el yo digo una cosa y yo digo otra y no estamos de acuerdo? Fuegos artificiales. Claro, pero como en el preámbulo del acuerdo. Claro, es que yo por eso insisto, lo que hay aquí real es la ley de amnistía. Y el relator, que es un escándalo. El resto son intencionalidades. Que eso también va a dar ¿Te parece poco? Pero Pilar, ¿te parece poco? También los dará. ¿Te parece poco? No, me parece mucho, pero digo me parece mucho, pero es lo conocido hasta ahora. Una ley de amnistía que dijo, es que lo anunció Esquerra el jueves pasado. Lo que hay que leer es hasta ver dónde llega esa ley de amnistía. Bueno, se sustancia en las comisiones correspondientes de las que se habla y en las que se matiza la judicialización de la justicia, la politización de la justicia y lo que se tiene que rectificar para
llevar a la amnistía mucho más lejos de lo que queremos. Y mira, ni siquiera un relato, porque es que unos están en el 1 de octubre fue ilegal y nosotros consideramos que fue legal. Es que así han estado siempre. O sea, ni siquiera han tenido que ceder en el consensuar un relato colectivo. Oye, pues a las 2 comparece